Bienvenida y bienvenido al canal Pedro Te Enseña, y hoy vamos a seguir colocando fundamentos de electrónica a personas que deseen aprender este tema. Entonces vamos a hablar hoy de dos temas muy importantes que son las corrientes. La corriente alterna, corriente continua, la corriente CC. Esa corriente es, por su sigla DC, es un flujo de corriente de carga eléctrica en una sola dirección. Se utiliza en sistemas que requieren tensión estable. Características de esta tensión: fluye en un solo sentido. Las magnitudes de corriente con el tiempo generada por baterías, paneles solares, etcétera. Pero ¿cómo generamos esa energía? Bueno, hidroeléctrica, con el agua, podríamos decir. Mira cómo se generan. Aquí está claramente cómo podemos, por el aire, agua. Aquí está cómo se llevan esta energía producida, en este caso por la hidroeléctrica, cómo se llevan por las redes de alta tensión, baja tensión, media tensión. Entonces este es un proceso donde se genera, luego se va a un proceso de distribución por las redes de alta tensión, media tensión y baja tensión, que es lo que utilizamos, y media tensión y baja tensión, que es lo que utilizamos en nuestros hogares con las tomas domiciliarias o enchufle, como tú le llamas, o como le llamamos acá en la costa. Entonces, básicamente este es un cuadro de un dibujo donde se representa cómo se genera y cómo se va distribuyendo hasta que llega a nuestros hogares o a empresas. Ejemplo y aplicación de corriente continua. Entonces, los principales ejemplos de baterías, teléfonos, paneles solares, motores, eh, electrónica, cargadores de celulares, etcétera. Tú puedes utilizar esa con pilas haciendo, si nos vamos al campo de la electrónica programable, puedes utilizar baterías, pilas, como tú lo llames. Esas pilas, baterías son de varias características, que vamos a hacer un video posteriormente donde hablemos solamente de esa carga y cómo se convierte, por ejemplo, cómo convertimos por medio de un yodo, de un transformador, de resistencias variables, y cómo se convierte ese procedimiento de una fuente, cómo convertimos la corriente alterna a corriente continua. Ese es el maravilloso mundo. Como si te llega, por ejemplo, a una toma domiciliaria 120, 115, diferente a los países, cómo mediante de una fuente de poder, cómo se puede convertir esa línea, esa corriente alterna a corriente que continua. Entonces vamos a tener un video donde, como estos videos, estamos colocando el fundamento teórico para que podamos hacer prácticas. Explicación. Entonces continua, la corriente continua baja en un solo sentido. Por ejemplo, que este sea el eje X y este sea el eje Y. Va siempre continua en un solo ¿qué? Sentido. Obviamente para eso se utilizan eh, unos elementos que te digo, como una fuente de poder, que lo que hace es convertir esa corriente alterna que te va a llegar, esa corriente alterna, esta fuente de alimentación la convierte con un proceso que te voy a explicar en otras partes a corriente que continua. Repito, esa corriente
continua, DC, se convierte, y las que llegas a tus hogares se convierte mediante fuente de poder, mediante los aparatos de alimentación de los celulares. Es lo que hace un proceso de convertir la corriente alterna a corriente continua. Acá tenemos un ejemplo de corriente continua, una pila, y podemos convertirla para que haga un encendido, normalmente con un LED. Corriente alterna. Entonces la corriente alterna hace, por sus siglas en inglés, cambia de dirección periódicamente. Es de forma de energía eléctrica más común usada para transmisión de energía a larga distancia. Características: se puede transformar fácilmente para aumentar, disminuir su voltaje. Generada por generadores como plantas de energía. Se puede transformar fácilmente. Esta energía es la que alterna, es la que normalmente la encontramos que alterna en los diferentes ejes. Repito, y para que un celular funcione, necesitamos obviamente conectarlo a una toma domiciliaria, y ese cargador tiene un aparatico que lo que hace es el milagro de convertir esa corriente alterna a corriente que continua, que normalmente, si nos vamos a la parte de sistema en los computadores, tenemos la fuente de poder, y ahí dentro de la fuente de poder se hace ese procedimiento. En otras clases vamos a explicar cómo se convierte ese proceso de corriente alterna a corriente continua. O sea que este es eje X, eje Y, y la corriente, a diferencia de la corriente continua que va en un solo sentido, esta varía, oscila entre ambos sentidos. Ejemplos y aplicación de la corriente alterna: hogares, edificios, electrodomésticos, televisor, refrigeradores, lavadoras, motores, transformadores, bombas de agua. Y acá tenemos un ejemplo de la corriente que alterna. Repito, la corriente alterna o la corriente continua. La corriente alterna es la que nos llega en la toma domiciliaria. Por ejemplo, tú vas a encender un bombillo, un foco, como decimos en la costa, y te dan la toma ¿qué? Domiciliaria. Y espero que esta pequeña exposición de corriente alterna y corriente continua sea de utilidad para ti. Simplemente vimos, a modo de resumir y simplificar, que existen dos tipos de corriente: la corriente alterna y la corriente ¿qué? Continua. Obviamente esas corrientes son generadas ¿por qué? Por agua, por plantas solares, etc. Otro video vamos a explicar todo eso, ese proceso. Pero básicamente el objetivo de este video era ese: presentarte corriente alterna, corriente continua y sus ejemplos. Y sabemos que la corriente alterna es la que tenemos en los hogares, la que nos llega a toma domiciliaria, y la corriente continua son las pilas, etc. Un celular normalmente trabaja con corriente internamente, corriente que continua. Y lo que son, por ejemplo, como te digo, te voy a explicar el proceso que hace una fuente de poder, incluso en un computador, y cómo esos conceptos los podemos llevar a cualquier elemento o cualquier equipo que nos permita convertir una luz corriente alterna a corriente que continua. Repito, los que nos llega a las casas son corriente alterna, y hay un proceso después para convertir esa corriente alterna a corriente que continua. Espero estés muy bien. Hasta la próxima. No se te olvide seguirme en el canal Pedro Te Enseña, el canal donde el conocimiento siempre está en movimiento.